Paco, necesitábamos este tema para la campaña mundial y repensar la movilidad. Y también agradezco a estas panelistas que me acompañan hoy, que me siento muy honrada por estar con ellas. Voy a compartir entonces pantalla y esta es mi presentación. Entonces, la pregunta para conversar y para pensar el día de hoy es ¿por qué una Semana Mundial de la Seguridad Vial con este tema, con este lema, que era repensar la movilidad, calles para la vida? Entonces, eso es lo que voy a intentar hoy que pensemos y que trabajemos. La agenda parece larga, pero les prometo que me voy a cumplir a mi tiempo. Es sobre qué se trata repensar la movilidad, cuáles han sido y cuál fue la propuesta de los mensajes claves, por qué es necesario un cambio modal seguro. Después, cómo estamos en la región. Voy a pasar brevemente algo sobre el reparto modal en América Latina y en algunas ciudades importantes de nuestra región, para luego ir principalmente al rol que tenemos las ONGs para incidir y pedir por una rendición de cuentas. Como les decía Paco en la introducción, yo represento a la Alianza Global de ONGs, que tenemos más de 320 organizaciones que trabajamos por la seguridad vial en el mundo, y coordino el capítulo para América Latina con más de 56 organizaciones que trabajamos por este mismo fin. Entonces, para comenzar, ¿de qué se trata el Calles para la Vida y de qué se trata repensar la movilidad? Lo que estamos pidiendo, y acá sí voy a hacer mucho énfasis, es durante esta semana, o durante la semana que ya pasó, pero que justo hoy estamos terminando el mes, es el cambio modal, pero un cambio modal seguro. ¿Esto qué es lo que significa? Significa que caminar, andar en bicicleta y usar el transporte público tiene que ser seguro para todas las personas. Entonces creo que es el primer énfasis que voy a hacer, y es la seguridad en este cambio modal y en este repensar la movilidad.
¿Cuáles han sido los mensajes claves? Estos han sido en parte definidos por Naciones Unidas y también discutidos mucho y promovidos desde la Alianza Global de ONGs, es que existe una necesidad de los gobiernos y que los gobiernos y que los socios repiensen y reconsideren la movilidad que tenemos hoy en día, de eso vamos a hablar un poquito más adelante también, que la seguridad esté en el centro de todos estos esfuerzos, y que para garantizar la seguridad lo que necesitamos es que nuestras vías se diseñen para proteger a las personas que están en mayor riesgo, como comentaba Paco recién sobre la situación de los peatones y la falta de infraestructura segura para que los peatones puedan hacerlo de forma segura. Entonces, además, otro de los mensajes claves, que es que caminar y andar en bicicleta pueda ser seguro, pero que eso también es saludable para las personas, que hace que las ciudades sean más sostenibles y al mismo tiempo más equitativas. Y por último, que el transporte público sea seguro, sea accesible, un gran desafío que tenemos, y también sostenible, porque esto no es sin duda una necesidad que tenemos como sociedad, como personas, como países, como ciudades. ¿Por qué el cambio modal tiene que ser seguro? ¿O de dónde surge esto? Y acá dejo algunas de las cosas que hemos estado viendo estos días también. Es una de las recomendaciones claves que está en el plan global, que es el uso del suelo y la importancia de implementar los sistemas seguros, como también veíamos al principio en el video. Es un habilitador para muchos otros ODS. O sea que hablamos de seguridad y del cambio modal seguro, pero que eso también nos lleva a tener las personas una vida más saludable, nos ayuda también o habilita la equidad de género, y sin duda ni hablar también del cambio climático, que también hacía referencia al video al principio. Y esto es una de las cosas sobre las que quiero profundizar y reflexionar, porque en muchos lugares sí caminar ya es uno de los modos de movilidad más importantes, pero eso no es seguro. Entonces, esa es una de las cosas que también promovimos o queremos promover con este lema de repensar la movilidad. Eso es a lo que apunta. Y acá, en esto justamente que mencionaba recién, sobre que en algunas ciudades caminar ya es uno de los principales medios que se utiliza para moverse las personas o para transportarse, y es el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, si pueden verlo. Este gráfico lo tomé de un reporte que publicó el BID el año pasado, que se llama Transporte para el Desarrollo Inclusivo, y lo que muestra son dos variables muy relevantes para nuestra región. Una es el reparto modal, que es lo que estamos conversando hoy, que estamos hablando ahora, pero al mismo tiempo cruza ese reparto modal con el estrato social. Y acá, en esto quiero ser como también preguntar y que nos preguntemos y repensemos justamente quiénes son las personas que están caminando, que están andando en bici o que están utilizando el transporte público. Entonces, si por ejemplo vemos la Ciudad de México, pero que también se replica en las otras 5 ciudades de la región, las personas, si vemos el estrato social, a medida que que aumenta el cambio modal, disminuye la cantidad de personas que caminan. Y es así, lo pueden ver en la primer barra gris que tienen, que dice que el 45% de las personas que que caminan están en el estrato número 1, quiere decir que son las personas más vulnerables. Y eso empieza a disminuir y a aumentar el vehículo privado en la medida que aumenta también el estrato social. ¿A qué voy y cuál es mi punto con esto? Que es a quiénes tenemos que proteger, quiénes son las personas que caminan y a quiénes tenemos que proteger. Hay muchas veces que se dice o hemos escuchado que en nuestras ciudades en América Latina tenemos un buen reparto modal, que tal vez que sí, si lo vemos así, podemos decir que lo tenemos. Pero ¿quiénes son? ¿Cuál es el costo que están asumiendo? ¿O por qué también pensarlo?
¿Es el transporte público accesible? Esas son algunas de las preguntas, porque ¿qué es lo que significa entonces repensar la movilidad? Y lo propongo en estos términos. El primero, si es seguro, se ven así todas nuestras vías, todas nuestras calles y nuestras ciudades, es toda la infraestructura en nuestras ciudades protege a los usuarios más vulnerables, como a los peatones y a los ciclistas. ¿Es accesible para todas las personas? ¿Es accesible también, por ejemplo, para las mujeres que son las principales cuidadoras de niños y niños? Entonces, y en ese sentido, como modo amplio, ¿es sostenible este reparto modal que tenemos en la región y en las principales ciudades de América Latina? Ahora, ¿cuál es el rol que tenemos como sociedad civil? ¿Cuál es nuestro rol como ONGs y cuál es el rol que estamos asumiendo y llevando durante todo este tiempo, durante la campaña, donde hacemos mucho énfasis, pero durante todo el resto del año también? Las ONGs, como dice el Plan Global, somos organizaciones que tenemos una voz independiente y que promueve el cambio social. Y eso a mí me gusta mucho insistir en esto de que promovemos el cambio social, porque también esto de repensar la movilidad y de proteger a quienes son más vulnerables hace parte de ese cambio social. Desde la Alianza Global de ONGs específicamente, tenemos 3 líneas de acción. La primera de ellas es la incidencia. Las ONGs agrupadas en la alianza lo que hacemos es incidir específicamente en intervenciones que estén basadas en evidencia y que para ello andar en bicicleta y usar el transporte público y caminar sea seguro, o sea, no corramos el riesgo de vida. Para ello promovemos unas cuantas medidas que están basadas en evidencia, como decía anteriormente, que pueden ser zonas de 30 km/h, facilidades peatonales, o sea, una mejor infraestructura para peatones, calmado del tráfico, límites de velocidad más bajo, entre otras, por mencionar algunas relacionadas al cambio modal al que estamos haciendo referencia. También la Alianza está haciendo mucha énfasis en equipar a las ONGs para que pidan rendición de cuentas a los gobiernos. Y en esto hemos desarrollado una herramienta muy concreta que lanzamos en la reunión global de ONGs que fue en El Salvador en marzo, que se llama el Accountability Toolkit, que es una herramienta específicamente para que las ONGs hagan un trabajo sistemático en pedir la rendición de cuentas a los gobiernos. ¿En qué tienen que rendir cuentas los gobiernos? Nosotras creemos que tienen que rendir cuentas en las intervenciones basadas en evidencia, o sea, que tienen que llevar adelante e implementar intervenciones basadas en evidencia, que estas intervenciones deben de tener un presupuesto asignado, deben tener una inversión y un recurso específico para esa implementación, y que, por último, también deben de rendir cuentas en los resultados, pero resultados concretos en la demostración de que se reduce la cantidad de muertes y personas lesionadas en el tránsito. ¿Y por qué insistimos tanto en esto? Porque vemos que hay compromisos, que hay estrategias nacionales, pero lo que necesitamos son acciones concretas. Y por último, lo que hacemos y lo que también trabajamos desde la Alianza es movilizar a las ONGs, en este caso movilizar a nivel global a las organizaciones. Todavía no tenemos los datos. Lore, dame un segundito. Hugo, Sí, por favor, cierra tu micrófono que se oye ruido. ¿Algo más que te gustaría agregar? No, solamente. Hugo, Hugo Barrera. Primera ventanilla te cobraría, ¿vale? Gracias. Una disculpa. Okay. Hugo Barrera, por favor, tu micrófono. Por favor. ¿Podemos continuar? Adelante, Flore, adelante, perdón. Ya estoy por cerrar. Esto es lo que les comentaba, de que la Alianza promueve la movilización a nivel global de las ONGs, en este caso, por ejemplo, para la Semana Mundial.
no tenía, o todavía no tenemos cerrados cuál fue el resultado de la campaña de este año, porque todavía estamos trabajando y procesando esa información, pero sí le quiero mostrar, por ejemplo, los resultados de una de las acciones concretas que tuvimos, que hicimos como una tormenta en Twitter, que era que todas las organizaciones a la misma hora, todas las organizaciones de la Alianza y también muchos socios a las que invitamos, tuiteamos y posteamos videos y toda información relacionado al cambio modal, y ese fue, como pueden ver ahí, el impacto de ese momento, que fue una hora en uno de los días, el miércoles, durante la Semana Mundial. Ven el primer pico, por supuesto, fue cuando empezó la semana, y después el siguiente es durante el Twitter Storm que hicimos, que tuvimos más de 1.200 posteos, y casi 6 millones de impresiones en esa hora de trabajo, de que todas estábamos posteando y compartiendo contenido sobre la campaña y sobre la Semana Mundial. Y por último, comentarles que con unos pequeños grants que da la Alianza, lo que logramos fue que en África 21 ONGs llevaran adelante actividades que son desde muy variadas, pueden ser algunas campañas de redes, pero también hubo algunos días como de días libres de autos, y invitaciones a tomadores de decisiones a usar el transporte público cuando no lo hacen normalmente, o sea, diversas actividades. En América Latina fueron 10 las organizaciones que también estuvieron promoviendo este tipo de actividades, y en Asia 13. Eso lo hacemos todos los años, y el objetivo es el que les comentaba al principio, movilizarnos de forma conjunta para que también ver todo lo que podemos hacer cuando lo hacemos juntas y juntos, o sea, cuando lo hacemos todos al mismo tiempo. Un minutito, Flore. Sí. Estoy terminando, les quiero compartir el video que hicimos de la campaña. Ustedes me dicen si se escucha bien. Perfecto. Rethink Mobility starts here.ចាប់ផ្ដើមនៅទីនេះបើអ្នកចង់ប្រើប្រាស់ផ្លូវ गतिशीलता पर पूर्ण विचार की शुरुआत अभी से. Επανεξέταση της ασφαλούς κινητικότητας για τον άνθρωπο τώρα. Rethink Mobility starts here. Repensar la movilidad comienza aquí. እንቅስቃሴያችንን እንዴት እንደሆነ በድጋሚ የምናጠናበት ሰዓት አሁን ነው። Repensar a mobilidade começa aqui.